Hola, soy Leopoldo Armesto y el objetivo de hoy es explicaros las diferentes categorías que tiene Facilino. Particularmente os vamos a explicar las categorías que hemos clasificado como comunes, que incluirán las funciones, operadores matemáticos, texto, operaciones booleanas, entradas y salidas, que ahora veremos. Mirad, en la categoría funciones vamos a poder crear procedimientos y funciones, así como hacer las llamadas a estos procedimientos o funciones. Esto os va a permitir organizar código complejo, de forma que algo que queráis hacer de forma complejo con el programa lo vais a poder agregar aquí dentro de lo que sería el procedimiento o la función, y luego simplemente en vuestro programa principal vais a poder llamar a todo ese código con esta instrucción de aquí. ¿Vale? Lo mismo se puede hacer con las funciones, la diferencia está que os devuelve un argumento, es decir, si queréis hacer una suma, aceptaréis dos argumentos de entrada y el resultado lo devolveréis, ¿vale? Los argumentos, tanto de los procedimientos como de las funciones, los podéis crear aquí pulsando el icono este de la estrella azul. En la categoría control es una de las categorías más complejas y más interesantes, porque os va a permitir controlar lo que sería el flujo del programa. Entonces tenéis desde bucles, for while, tenéis condicionantes de tipo if o switch, es decir, para seleccionar diferentes tipos de casos, pero también tenéis la posibilidad de crear o definir lo que es la típica estructura que requiere Arduino, en este caso, que es la estructura setup loop, es decir, el código que vamos a utilizar para lo que es la inicialización, deberíais ponerlo, todo el código que utilizaréis para inicializar lo deberéis poner aquí en esta zona, y luego todo el código que vais a esperar ejecutar de forma repetitiva lo vais a meter aquí dentro de lo que es el setup loop. Entonces, además, como una funcionalidad extra y avanzada, tenéis la posibilidad de generar tareas periódicas. Esto es interesante porque os va a permitir generar o controlar parte de un código que funciona a un periodo determinado y otro código que funciona a otro periodo determinado. Pues, por ejemplo, podríamos estar trabajando con la matriz de LEDs que generara una serie de expresiones al mismo tiempo que los motores están controlando el robot para detectar un determinado obstáculo. Entonces, Arduino esto no es capaz de hacerlo de normal, pero con esta instrucción os va a permitir generar una serie de interrupciones que van periódicamente a ir llamando a vuestras partes del código, y se organiza de forma muy sencilla. Además, vais a poder, digamos, generar retardos en milisegundos o leer lo que sería el tiempo del reloj de Arduino desde el arranque, o incluso ejecutar código propio de Arduino, es decir, código textual. Si hay alguna funcionalidad que no está implementada en Facilino, pues la podríais ejecutar desde ahí. En la categoría lógica es muy sencilla y contiene muy pocos bloques. Lo que os va a permitir es hacer operaciones de tipo relación, mayor igual, igual, distinto, operaciones binarias, el y o el o. Va a permitir negar variables booleanas o definir constantes booleanas en este caso. En la categoría de matemáticas vamos a poder definir o crear constantes numéricas. Aquí aparece el 0, pero podéis poner cualquier número, entero o real. Vais a poder hacer operaciones matemáticas, sumas, restas, divisiones, raíces cuadradas, la exponencial. Bueno, pues lo tenéis como una función que le ponéis un número y os devuelve el resultado, o hacer el módulo de una división. También podéis generar números aleatorios, en el que podéis poner el rango en el que queréis que os devuelva un número aleatorio. Os va a permitir, esto es una función propia de Arduino, que os va a permitir escalar en realidad una variable, de forma que, bueno, pues queréis una variable que oscila, pues por ejemplo, entre 0 y 1023, que sería una lectura analógica, y queréis que esto se os devuelva en los valores entre menos 100 y 100. Bueno, pues para ello utilizáis las instrucciones map. Y también podéis convertir cualquier número, variable o lo que tengáis a tratar de convertirlo a un número entero, porque a lo mejor determinadas funciones así lo requieren. En la categoría variables os va a permitir definir variables con ámbito global. Estas variables de ámbito global las podéis utilizar en cualquier parte de vuestro programa, o variables del tipo local, que solo las vais a poder utilizar dentro de lo que sería el contexto en el que habéis declarado esta variable. Por supuesto, podéis asignar valores a las variables o simplemente instanciarlos, es decir, utilizar el valor correspondiente a la variable. Aquí, por ejemplo, cuando pongamos un nombre de una variable y queramos utilizar el valor de esta variable, el nombre que hayamos puesto aquí nos debería aparecer aquí como una lista de menú desplegables en función de las variables que podamos utilizar.
En la categoría texto lo que nos va a permitir es manejar con cadenas de texto y caracteres. Y bueno, pues tenemos desde lo que es definir simplemente una cadena de texto, en lo que sería el manejo de cadenas de texto, pues para concatenar, recortar y demás, y también para definir lo que serían caracteres especiales, como el tabulador, el retorno de carro, para medir o calcular la longitud de una cadena de texto. Igual que hemos convertido, os he explicado antes, para convertir un valor numérico podemos coger un número y convertirlo a una cadena de texto, o podemos sencillamente comparar dos cadenas de texto y verificar si son iguales o no. Y ya en la categoría de entrada y salida básica, esto es específico también de Arduino, digamos que lo que os va a permitir es definir las diferentes instrucciones que vais a utilizar con vuestros componentes, como los servos, los ultrasonidos y demás. Muchas de ellas van a pediros un pin donde están conectados. Entonces, la forma de definir el pin donde están conectados sería con este tipo de instrucciones que veis aquí. Tenéis la posibilidad de definir pines analógicos o pines digitales. Los analógicos, el desplegable iría desde el A0 hasta el A7, que es lo que dispone el Arduino Nano, y los digitales podéis, digamos, seleccionar entre el 0 y el 13. Podéis definir constantes digitales, alto o bajo. En realidad esto no es más que una variable booleana, igual que la que era el true y el false, solo que conceptualmente pues tiene más sentido físico, es decir, una señal está en estado alto o está en estado bajo. Podéis leer o escribir un pin digital, simplemente tenéis que especificar aquí dentro, por ejemplo, aquí dentro tendríais que especificar, arrastrando esta instrucción aquí dentro, el pin que queréis leer o el pin que queréis escribir. Y lo mismo con lo que sería la lectura o escritura de las señales analógicas. Bueno, pues a modo de resumen, en este vídeo os hemos explicado un conjunto de instrucciones que le hemos englobado en lo que serían categorías comunes del programa Facilino. Muchas gracias.